McKinsey, en el grupo de práctica bancario y financiero, y encargado del grupo FinTech para las oficinas de México. Trabajamos respecto al sector inmobiliario con crowdfunderas, con plataformas PropTech, y también pues hemos tenido bastantes temas en cuanto a security tokens o estas fichas de proyectos. Pues encantado de platicar con ustedes sobre estos temas y conocer perspectivas tanto con este enfoque que trae un componente tecnológico como con el componente financiero con el resto de los panelistas. Hola, buen día. Soy Héctor Clerián, soy director general adjunto de JLL México. JLL, muchos de ustedes la conocen, es esta inmobiliaria grandota y el tema por el que estoy hoy aquí es por cómo estamos viendo los nuevos modelos de inversión y hacia dónde se están yendo nuestros clientes, ¿no? Entonces, con mucho gusto estar aquí, aunque sea temprano. Muchas gracias al panel por presentarse. Primero que nada, me gustaría hablar un poco, antes de comenzar de lleno con el panel, de cómo se ve la banca después de la pandemia en el sector inmobiliario. Primero que nada, para poner como contexto de un poco de lo que vimos el año pasado, era incertidumbre, una palabra que veíamos en todas las instituciones financieras todos los días. No sabíamos la magnitud que iba a alcanzar la pandemia. Algunos decían que el encierro iba a durar 2 meses, otros 6 meses. Gente me apostaba que en diciembre todo iba a estar bien y ya sabemos qué fue lo que sucedió. Los bancos tomamos planes de acción, revisamos portafolios de clientes, estructuras de crédito, revisamos que las garantías estuvieran muy bien documentadas. Un punto muy importante fueron los fondos de reserva, en donde ayudaron a que algunos de los clientes pudieran pagar su servicio de la deuda, ya que hubieron apoyos tanto de la banca con la CNBV, con apoyos COVID, como de los mismos desarrolladores inmobiliarios otorgando beneficios a sus arrendatarios que incluían que no pagaran la renta durante un periodo determinado. Revisamos proyecciones financieras, vimos todos los escenarios y empezamos a analizar cada uno de los sectores de real estate, cómo íbamos a verlos cada vez más o menos impactados. Empezábamos a ver que el sector industrial, por ejemplo, empezaba a tomar mucha resiliencia, mucha fuerza que hasta hoy día vemos, a diferencia de otros sectores como edificios de oficinas, que por lo mismo el encierro, el lockdown, muchos seguimos trabajando desde casa, algunos ya están regresando. Por otra parte, revisamos calificaciones de crédito. Hubieron deterioros en las calificaciones de créditos en los bancos. Eso genera reservas y un costo para los bancos y aplicamos ciertas reestructuras. Pero todo esto pues queda en el pasado. Lo que nos interesa ahora es ver de qué manera podemos hacer crecer el negocio, seguir haciendo crecer el negocio inmobiliario, hacia dónde vamos, ver la evolución del sector en cada uno de los segmentos, con el trabajo remoto, si llegó para quedarse, en qué lados vamos a estar regresando, los viajes de negocio para todos estos hoteles de ciudades que continúan viéndose un poco afectados. Y por último, definiendo de iniciativas para continuar apoyando al sector la banca. Pero bueno, no se diga más, dejemos al panel que nos apoye con varios de estos temas, empezando con Héctor Clerián. Nos puede platicar un poco de cuál es el sentimiento de los inversionistas y de los bancos y qué están haciendo, además que nos complemente el resto del panel. Gracias. Me gustaría empezar, si podemos poner las imágenes, ahí está. La pandemia afectó absolutamente a todos los sectores inmobiliarios. La pandemia afectó de manera muy diferente, pero pegó a todos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo hoy es una recuperación no pareja, sino por sectores, y aquí en la lámina lo pueden ver. Esto es Estados Unidos. México no genera información tan rápido, pero siempre va
un poquito rezagado, y es lo que estamos viendo en el mercado, ¿no? Si lo ven, hay dos factores relevantes. Uno, el compromiso y el interés de los fondos y de los grandes inversionistas en incrementar su porcentaje de inversión en bienes raíces. Eso lo ven en las barras que están atrás. Y dos, más importantemente en la tabla de la derecha, no, la otra, por favor, esa. En la tabla de la derecha ven los sectores que han recibido mayor inversión y mayor recuperación diferentemente, ¿no? Entonces, hablemos de uno en uno rápidamente. Uno, lo más golpeado de todo son las oficinas. Ahora sí, si le pasas a la siguiente, esa lámina muestra, la otra, por favor. Esa lámina muestra la desocupación del mercado de oficinas en la Ciudad de México. Si ven ustedes cómo ha ido creciendo, ha ido creciendo desde un mínimo histórico de 5%, de 9, 8%, hasta hoy que estamos casi en 23% de desocupación. Quiere decir que 1 de cada 4 metros de oficinas están desocupados, ¿no? Eso es un problema relevante, y es un problema que viene de sobreoferta, 2 de incertidumbre en políticas económicas, y 3 de la pandemia, ¿no? El sector de oficinas es el que tiene menos claro cómo va a regresar. Muchos de nosotros seguimos trabajando en casa, hay regresos parciales, no hay todavía un consenso de que va a haber un regreso al 100%, ¿no? Entonces, lo que ven ustedes ahí son las barras rojas, muestran lo que se crece el inventario de oficinas de la Ciudad de México, y escogí la Ciudad de México porque es la más relevante del país por mucho, y las barras negras es lo que se absorbe cada año, ¿no? Entonces, hoy hay más de 1.700.000 metros cuadrados de oficinas disponibles. Eso le pone una incertidumbre, y lo que está haciendo es que dentro de los sectores de inversión, el de oficinas sea el que está recibiendo de los menores montos de inversión. Si nos regresamos a la otra lámina, por favor. Ahí ven del lado derecho a las oficinas cómo ha bajado, qué ha crecido, qué se está recuperando bien. El industrial. Hoy, si ustedes platican, y ahorita mis colegas aquí panelistas lo comentarán, ¿no? Pero el apetito por inmuebles industriales, ¿por qué? Por las peleas con China de Estados Unidos benefician a México, entonces viene más inversión para acá. La tasa de desocupación en el sector industrial, a diferencia del 24% de oficinas, es de menos del 5%, entonces realmente no hay espacio de oficinas, cualquier cosa que se construye se llena, y esto lo jala la demanda de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay un apetito importante de la inversión en el sector industrial, ¿no? Una cosa que en Estados Unidos es muy grande y en México empieza con algunos fondos es lo que se llama multihousing, que son los departamentos, los conjuntos de departamentos para renta de un solo propietario, ¿no? En México todo el mundo tiene un departamento y lo renta, pero lo renta normalmente en una base de un condominio. En Estados Unidos hay proyectos de cientos de departamentos con un solo propietario, eso es lo que se llama multihousing, y en México está creciendo, está empezando a desarrollarse activamente, y el año pasado es el sector que vimos con más movimiento, buscando o proyectos nuevos de inversión o proyectos de reconversión de edificios de oficinas, ¿no? Entonces, es un sector bien interesante al cual hay que ponerle atención, porque la demanda de vivienda, a diferencia de la de oficinas, pues no para, ¿no? Entonces, ahí viene, y hay este movimiento mucho en Estados Unidos de decir, oye, no voy a tomar una hipoteca 20 años, no sé si voy a vivir en esta ciudad 20 años, no sé si quiero pagar toda mi vida una casa, sino irme pasando a temas de rentar y tener flexibilidad, ¿no? Dos que nos importan mucho, el sector comercial creciendo, o sea, recuperándose más rápido que las oficinas. Hay inversión en sector comercial, en el retail, los centros comerciales recuperando mucho más la actividad que el sector de oficinas, y los hoteles con una diversidad grandísima, ¿no? Los hoteles de playa, los resorts, toda esta parte de turismo vacacional
con tarifas históricamente altas, o sea, recuperándose a un paso rapidísimo. Y por el otro lado, los hoteles de negocio lentísimo, ¿no? Todos los hoteles de ciudad, hoteles de viajes de negocios, sufriendo un poco lo mismo que están sufriendo las oficinas, ¿no? Entonces, es el panorama que les quería yo dar de cómo se ve la recuperación de los sectores. Está bien dispersa, está bien diferente entre unos y otros. Hay cosas muy interesantes y las cuales todo mundo está hoy buscando, como ya mencioné, lo industrial, y todos tenemos y vivimos con el reto de qué va a pasar con las oficinas, ¿no? Entonces, con eso concluyo mi presentación inicial y encantado de escuchar aquí a mis colegas. Muchas gracias, Héctor. No sé, Andreu, ¿qué opinión tienes con vista de GABA Capital? Algo relacionado con lo que comentaba Héctor, la resiliencia en el sector residencial, ¿qué nos podrías decir? Sí, digo, creo que Héctor hizo un muy buen resumen de todos los sectores. Si yo te dijera dónde están las oportunidades o dónde los fondos de capital, como nosotros estamos enfocando el tema de la inversión, desde luego el tema industrial pues es el tema más caliente, como dice Héctor, pues todo el mundo quiere participar ahí. Ahora es un sector pues donde hay mucho capital, hay mucha competencia, ¿verdad? Hay mucho dinero institucional. Los hoteles turísticos también creo que está habiendo oportunidades de inversión ahí. Los de negocios, pues como dice Héctor, más lentos, pues al día de hoy pues nadie los quiere ver, ¿no? En el tema retail, pues ni comentarlo, también creo que es bastante obvio, es ahorita pues es esperar a ver qué va a pasar, cómo se va a ir reconvirtiendo eso. Y el tema de oficinas, pues es el gran reto, ¿no? O sea, muchos proyectos de oficina pues en el pipeline están siendo reconvertidos. Muchos de nosotros que planeamos hacer un proyecto pues con esa tendencia de la ocupación bastante sana que había antes de la pandemia, pues hoy en día estamos planteando reconvertirlos. De hecho, en la Ciudad de México la autoridad está bastante abierta a ese tipo de reconversiones, creo que ha sido algo bastante positivo. Y luego el tema de vivienda hay que partirlo creo que en dos grandes espacios. La residencial pues se ha visto muy afectada por la pandemia. Las absorciones cayeron radicalmente, creo que en gran medida porque el sector residencial tenía un grupo de compradores que no eran cliente final, que era un inversionista, y ese inversionista pues en un momento desapareció, ahora empieza a reactivarse, pero es bajo, y la vivienda que ha sido muy resiliente ha sido la vivienda media, ¿no? O sea, las casas de millón y medio siguen con absorciones, aún durante la pandemia, en nuestros proyectos con absorciones muy sanas en las diferentes partes de la República. Creo que también hay que hablar de temas de geografía. La vivienda residencial en mercados pues más maduros, con un producto muy enfocado al cliente final, han sido resilientes en absorción también, o sea, en ciudades como Guadalajara, Monterrey, en ciertas zonas, ¿verdad? En Ciudad de México muy variado, o sea, creo que hay zonas donde la absorción se ha ido medio a cero, y en otras pues sí se está vendiendo. Y luego hay ciudades con una sobreoferta muy importante en el tema de vivienda, ¿no? O sea, tienes ciudades como pues un Puebla, un Querétaro, ¿no? Donde pues hubo una sobreoferta increíble, y hoy en día pues es muy difícil vender en esos mercados, ¿no? Creo que de las cosas positivas que trajo la pandemia, pues que va a haber una limpia, ¿no? de desarrolladores, y va a ayudar a que pues se quede pues jugadores más profesionales, ¿no? Cuando un mercado inmobiliario está muy caliente, pues hasta el dentista se cree desarrollador, ¿no? Y creo que eso afecta de alguna manera el mercado, ¿no? Otra oportunidad que comentó Héctor, que creo que es muy relevante, es el tema de multifamily. Por muchos años muchos fuimos escépticos de ese segmento,
y creo que hoy en día llegó el momento del multifamily por muchos factores. Y algo también que dentro de lo que no comentó Héctor, el tema de logística también es un tema que creo que está muy caliente, ¿no? La misma pandemia hizo que el tema digital se acelerara y creo que va a haber muchas necesidades de espacios de logística, no tanto en un tema industrial AAA, sino logística pues más dentro de la ciudad, ¿no? Y ahí también creo que puede haber oportunidades de inversión. Algo que también trajo la pandemia y a lo mejor no es tan tradicional, hizo que se acelerara mucho el tema digital y con eso el tema de las empresas PropTech, ¿no? Estamos viendo muchísimos jugadores de PropTech empezando en México o viniendo de otros lugares de Latinoamérica a México. Estamos viendo mucho capital yéndose hacia ese mundo y creo que es algo que los jugadores tradicionales del real estate no podemos ignorar, ¿no? Sería un poquito mi resumen de las oportunidades, ¿no? Gracias, Andrew. Muy interesante la parte de e-commerce que comentabas, la logística que está creciendo. En el año pasado y este año hemos visto un boom con Mercado Libre, con Amazon, muy importante, que todo el sector industrial le está beneficiando. Pero bueno, para continuar, Jorge Canavati, ATX Capital, ¿tú qué nos podrías comentar acerca del mercado inmobiliario en Estados Unidos? Tú resides en Austin, entonces nos puedes comentar un poquito, ¿no? Claro, concuerdo completamente con lo que han dicho ambos, tanto Héctor como Andrew. Creo que algo que no hemos visto todavía en Estados Unidos es esa limpia de desarrolladores, ya que si bien la pandemia nos trajo algún frenón en cuanto a lo que el momentum que llevaba el tema inmobiliario, yo creo que lo que hemos visto es que la recuperación ha sido doblemente potente. Lo primero que nos percatamos a la hora de tratar de entender el panorama financiero, el panorama de inversión como lo vemos hoy en día, es el entorno de evaluaciones históricamente altas. Es algo que nosotros estamos viendo y que es un tema muy relevante a la hora de nosotros tomar nuestras decisiones de inversión. Hemos visto un crecimiento realmente explosivo en Estados Unidos. Sí, como bien dice Héctor, es una historia de diferentes segmentos. Nosotros nos enfocamos en el sector residencial, que junto con el sector industrial es donde hemos visto la gran parte del crecimiento, pero la realidad es que este incremento en valuaciones se está viendo, digamos, en diversos sectores, y no nada más en el tema inmobiliario, sino también lo vemos en diferentes sectores, en diferentes tipos de activos, y es algo que a nosotros nos hace reaccionar de distintas formas. Una de las cosas que estamos haciendo ahorita, por supuesto, es pues ejercer cierta cautela y disciplina a la hora de invertir. No es decir que hoy en día no es un buen momento para invertir, ni mucho menos, simplemente saber que a la hora de estar invirtiendo estamos entrando en valuaciones históricamente altas. Si bien ciertas valuaciones en ciertos sectores se nos hacían altas en el 2017, en el 2019, pues ahorita en ciertos sectores las valuaciones son aún mucho más, los incrementos han sido mucho más pronunciados. Entonces simplemente ejercer cierta disciplina a la hora de entrar. Algo que donde nosotros vemos quizás con mejores ojos, más favorablemente, es el invertir en proyectos de desarrollo más que proyectos de adquisiciones. Es decir, precisamente por estos incrementos en valuaciones que hemos visto, vemos más atractivo el invertir en un proyecto de desarrollo donde se están sumando materiales, donde se está comprando tierra, llevando un proceso de construcción y vendiendo un inmueble en base a los flujos que ya te está generando ese inmueble, a diferencia de comprar un activo que ya está operando, donde se están valuando esos flujos que te está generando el inmueble con unas tasas de evaluación bastante altas. Entonces eso es algo que estamos haciendo hoy en día. Por ejemplo, un proyecto que invertimos recientemente, un proyecto residencial en Austin, la inversión se hizo a principios de este año. Ahorita, menos de un año después, estamos viendo incrementos en precios, en costos de construcción de un 30%, pero por el otro lado estamos recibiendo ofertas a un 40% arriba de lo que se tenía presupuestado salir a la venta. Entonces,
Eso es lo que, digamos, lo primero de lo que nos percatamos a la hora de tratar de entender el entorno de inversión que nosotros estamos viendo. Otra cosa que estamos haciendo es evitar inversiones, donde, lo que nosotros llamamos apuestas al crecimiento, es decir, inversiones donde la tesis es simplemente desarrollar o comprar un inmueble por el simple hecho de comprar un inmueble, es decir, vemos muchas oportunidades de inversión donde la propuesta es: vamos a comprar un edificio en Austin, vamos a subir las rentas un 3-4% anual, porque ese es el crecimiento que es normal en una ciudad como Austin o como en Dallas, y vamos a vender el inmueble en 4 años y generar un rendimiento de un 15%. Nosotros más bien ahorita estamos específicamente buscando proyectos de oportunidad donde haya un valor agregado claro de parte del desarrollador, de parte del operador, donde vaya el proyecto atienda una demanda en específico, a diferencia de simplemente invertir por invertir, precisamente por el tema de las valuaciones. No es ahorita no es una situación donde estemos viendo descuentos, ni mucho menos. Ahorita lo que estamos viendo es buenos proyectos, no batallan para levantar capital, sino hay más capital buscando entrar en buenos proyectos que buenos proyectos buscando capital. Muchas gracias, Jorge. Alfonso Martínez, de Baker & McKenzie, ¿qué nos podrías comentar, complementar un poco con el enfoque de estructura, de negocio, de crédito? ¿Qué nos podrías decir? Claro, ya se ha comentado sobre la incertidumbre, sobre los cambios que trajo la pandemia, y estos cambios fueron en distintas áreas de nuestras vidas. O sea, la pandemia cambia nuestra manera de trabajar, nuestra manera de consumir, entretenimiento, nuestra manera de invertir también. Entonces, durante la pandemia hemos visto una expansión y un escalamiento en la actividad que generan esta serie de plataformas que se conocen como crowdfunding o bajo la ley FinTech en México a las instituciones de financiamiento colectivo. Entonces, tenemos a esta serie de jugadores que se van adaptando a la nueva realidad de la pandemia. A fin de cuentas ya venían operando de manera remota, de manera automatizada, tenían ya una funcionalidad muy ágil y muy flexible y que tenía una experiencia muy grata para el usuario. Pues tenemos entonces que en el sector inmobiliario y en la manera en que se está invirtiendo, este tipo de plataformas siguen siendo muy exitosas. A pesar de la pandemia, a pesar de los distintos retos del cierre de oficinas, de la forma en que se tuvo que cambiar la manera de interactuar de todos profesionalmente, pues este tipo de plataformas crowdfunderas lo que fue haciendo es simplemente escalar su operación. O sea, se estima que para finales de este año su operación en México va a crecer aproximadamente 200%. Y la razón de esto es muy sencilla, ¿no? Ellos pueden seguir operando sin ningún problema en un escenario de pandemia o en un escenario ya que regresemos a la realidad que conocíamos antes de COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en México? Se emite en marzo de 2018 una ley que es la ley FinTech, que simplemente va a regular este tipo de plataformas. Estas plataformas en el sector inmobiliario ya venían operando, o sea, esto no es exclusivo de la ley FinTech y también es una tendencia global. O sea, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Singapur ya existían esta serie de plataformas y pues simplemente se fueron desarrollando en México, principalmente en el sector inmobiliario. Antes de esta ley pues, no tenían un marco regulatorio claro y las inversiones en este sector pues eran riesgosas hasta cierto punto, porque pues nunca se sabía cuándo la bancaria iba a llegar, tocar la puerta y bajar el switch, además de multar a todos y bueno, pues llevar hasta algunos a la cárcel. O sea, eso afortunadamente no ocurrió, el regulador permitió que este tipo de plataformas siguieran operando y en 2018 emite la ley FinTech. Llega la ley FinTech, llega un marco regulatorio que da certeza a todos los jugadores y las inversiones en este tipo de plataformas empiezan a crecer. No nada más en cuanto a inversionistas nacionales, sino también de Estados Unidos, de Europa, de Asia, empiezan a invertir en este tipo de plataformas. Entonces, tienen un alcance que es a nivel nacional, en cualquier localidad, en cualquier rubro, ya sea centro comercial, ya sea vivienda, ya sea
ya sea restaurantes, lo que ustedes gusten. O sea, estas plataformas pueden analizar distintos proyectos, subirlos a su página, subirlos a su aplicación y ponerlos a disposición del público en general, de todos nosotros. Y esto ha sido muy exitoso porque entonces puede dirigirse ahora sí que a todos los bolsillos. Si alguien quiere participar en algún desarrollo en Tulum, bueno, pues lo puede hacer a través de este tipo de plataformas que ya revisaron un proyecto, que ya lo estructuraron y que ya lo sacaron entonces a mercado. Y esta actividad pues ya está perfectamente regulada y supervisada tanto por la Comisión Nacional Bancaria como por el Banco de México. Entonces, por eso ha sido tan exitoso este esquema y por eso se sigue desarrollando, por eso lleva el desarrollo 200% que les comentaba. Entonces, vemos que crowdfunding va a seguir creciendo y va a seguir incrementando su relevancia en el sector inmobiliario. Y bueno, pues hay 3 esquemas en México, los platico de manera muy breve para poder invertir en este tipo de plataformas. El primer esquema es un esquema de deuda, o sea, cualquiera de nosotros podemos convertirnos en acreedores de algún desarrollo inmobiliario con un esquema simplemente de financiamiento. Nosotros compramos el ticket que nos ofrezcan, 5,000, 10,000, 50,000 pesos, lo que ofrezca la plataforma, y bueno, se nos ofrece una tasa de interés al ser un financiamiento. También puede ser un esquema de accionistas, un esquema de capital donde nosotros compartimos el riesgo y tenemos derecho a recibir dividendos sobre el proyecto inmobiliario y obviamente sobre la empresa que lo está desarrollando. Claro que esto representa un riesgo mayor porque como accionistas pues no todos los años vamos a estar recibiendo dividendos. O sea, las utilidades que va generando el proyecto pues, se van reinvirtiendo y bueno, dependiendo del nivel de riesgo y de nuestro apetito también de riesgo, pues vamos a poder preferir este tipo de esquemas sobre un financiamiento puro. Y el tercer esquema es un esquema de copropiedad, un esquema que da derecho a recibir un porcentaje sobre los ingresos del proyecto, sobre las rentas o sobre la venta de inmuebles. Y bueno, pues estos 3 esquemas ya están disponibles para todo el público en general. Estas instituciones ya tienen en su mayoría autorizaciones para seguir operando en México y nuevos jugadores están llegando con este tipo de estructuras. Entonces, esta parte pues va a seguir evolucionando, va a seguir escalando y cada vez es algo que vamos a estar viendo como un escenario común o como un jugador común en el mercado inmobiliario. Andrew también señalaba sobre PropTech. Es también un tipo de plataforma que se ha desarrollado por supuesto en la pandemia, aunque ya venía atendiendo una serie de problemas que se daban en el sector inmobiliario. Particularmente le llaman las asimetrías de información, ¿no? Cuando una de las partes no tiene conocimiento de lo que está disponible en el mercado y no le es tan fácil acceder a ese tipo de inmuebles, pues bueno, tradicionalmente pues todo se hacía de voz a voz, ¿no? Se iba con un broker, oye, pues quiero invertir en tal proyecto, quiero rentar, quiero vender, apóyame. Y bueno, pues había todo un proceso que no siempre era de lo más eficiente. Con este tipo de plataformas se concentra la información con un solo jugador y este jugador la pone a disposición, ya sea del que quiere rentar, del que quiere vender, del que quiere actuar como copropietario, etcétera. O sea, este tipo de plataformas van a acelerar todos esos procesos y van a dar mayor información a todos los jugadores. Y están implementando una serie de funcionalidades justo para también bajar los costos de la operación inmobiliaria. Hablan de plataformas que utilizan ya tecnología blockchain, esta tecnología de libro contable descentralizado que permite crear contratos inteligentes y entonces ya no necesitas a tantos intermediarios y a tantos jugadores, por ejemplo, para el cobro de rentas, para la administración de flujos de un fideicomiso o bien para la operación de gastos en un desarrollo. Tú puedes ir ya automatizando distintos procesos y este tipo de plataformas, las PropTech, es justo lo que ofrecen, una flexibilización y una automatización de todos estos procesos que baja costos y vuelve mucho más rápidas todas las operaciones. Un tercer esquema que digo, en México todavía no está regulado, pero es tendencia global, entonces para allá vamos también, es solo cuestión de tiempo, es el tema de los security tokens, que en el caso de inmuebles, pues bueno, se están en otros países se están sacando a la venta para que inversionistas, para que el público en general pueda también participar en este tipo de proyectos. En México esto no está regulado, la ley FinTech que les platicaba no se metió a detalle en este tipo de activos digitales, solamente tocó de cierta manera lo que llamamos activos virtuales o las criptomonedas, pero los security tokens no. Entonces, esta parte se quedó un poco gris en México, pero como es tendencia global,
En México ya se está discutiendo entre los jugadores del sector y también con el regulador cómo debe de aterrizar las reglas y las leyes respecto a este tipo de esquemas. Entonces, lo que van a permitir estos esquemas es justo una inversión del público en general, adquiriendo estos tokens que son básicamente securities digitalizados, o sea, es una especie del valor tradicional que conocemos, y bueno, pues esto también va a servir para atraer capital al sector y para desarrollar proyectos. Nada más que, como les digo, esto es tendencia a futuro, esto lo vamos a estar viendo probablemente en un par de años ya aterrizado en materia regulatoria. Muchas gracias, Poncho. Esto último que comentas nos lleva a un punto muy importante, qué tendencias estamos viendo, y esta pregunta es para todo el panel. ¿Qué nos dejó la pandemia en su punto de vista? ¿Qué tendencias y retos vemos? No sé quién la quiera contestar, abierta para todos. Pues digo, creo que ya comentamos indirectamente muchos de ellos, ¿no? O sea, creo que apenas sucedió la pandemia, pues el enfoque de todo el mundo fue hacia adentro, ¿no? Y no originar nada nuevo. Pues la misma banca prestaba, pero pues o sea, tenías que tener una credibilidad, una relación muy importante. Afortunadamente el tema hipotecario se siguió dando, ¿no? Eso creo que fue algo muy bueno. Pero creo que en ciertos meses todos nos enfocamos hacia adentro, ¿no? A ver nuestros proyectos, pues algunos hay que recapitalizarlos, otros hay que reconfigurarlos, otros detenerlos, ¿no? Entonces fue un ejercicio, creo, de introspección de la mayoría de los jugadores. Se paró la inversión, ¿no? Pero creo que esa etapa ya pasó, ¿no? Creo que pues el que tenía que renegociar con el banco renegoció, el que tenía que reconfigurar su proyecto lo reconfiguró y se tomaron decisiones, ¿no? Y ya se reactivó. Creo que el tema de las elecciones en el verano pues también ayudó, o sea, que el sentimiento del inversionista fuera un poco más positivo, ¿no? De hecho, lo podemos ver. Nosotros tenemos 4 fondos, uno de ellos es un CECADE, una emisión en la bolsa con dinero de los fondos de pensión mexicanos. Desde el 2018 no había habido uno inmobiliario, o sea, el 19-20 no hubo. Este año ya ha habido 3 que han salido, entonces creo que el sentimiento pues es positivo, ¿no? Obviamente siguen estando los retos, no me voy a detener a hablar de los diferentes sectores de los que ya hablamos. Simplemente creo que ahora la gente va a enfocar la inversión en esas nuevas oportunidades de las que estamos pensando. Y obviamente ser mucho más selectos, ¿no? Se limpió el mercado, la gente va a ser más cauta, pero sigue habiendo oportunidades porque pues México sigue teniendo una estabilidad económica, sigue habiendo capital, y simplemente pues hay que reenfocarla, ¿no? Creo que nos va a cuestionar mucho a la hora de conceptualizar proyectos. Antes de la pandemia, pues creo que estábamos pecando del famoso Me Too, ¿no? Pues un tipo hacía un proyecto y yo pues compraba un terreno y hacía lo mismo ahí al lado. Ahora creo que se van a pensar mucho mejor el producto que se va a salir al mercado. Hay que pensar en cómo cambiar esas tendencias de los usuarios, y dedicarle mucho más a hacer un producto enfocado al cliente de verdad, ¿no? Entonces creo que es una tendencia. Algo que nos dejó la pandemia positivo es el tema de la aceleración digital. Nosotros estamos activamente ya empezando a invertir en temas de PropTech, que era algo que pues, si me contabas hace un año, pues, te decían de qué me hablas, y es una realidad. Estamos empezando a hacer inversiones ahí, estamos haciendo un fondito, entonces pues se están abriendo nuevas oportunidades, ¿no? Algo pues no tan positivo de la pandemia, a lo mejor puede ser temporal, creo que es el tema que no lo hemos comentado, pero es algo muy relevante para nuestro sector, el incremento en las materias primas. O sea, ha sido un incremento, una inflación que no se había visto en muchos años, y eso pues obviamente pone en riesgo los márgenes de los proyectos, ¿no? Entonces eso es un reto que también de alguna manera es una cola de la pandemia de la que estamos ahora sufriendo, ¿no? Es un poquito mi view, ¿no? Gracias, Andreu. Yo Sí, adelante. complementando un poquito,
también lo que nos dejó es, o lo que hemos visto nosotros, es la concentración en los mercados fundamentales y la profesionalización. Andreu ya lo comentaba, pero en México, en la Ciudad de México, antes todo el mundo era desarrollador, ¿no? Agarrabas un terreno y te ponías a hacer departamentos, si sabías o no sabías, eso era otro tema, ¿no? Hoy eso ha cambiado muchísimo. Hoy lo que más hay en la Ciudad de México en venta son terrenos para desarrollar vivienda, para desarrollar departamentos, que antes era lo más difícil de obtener. Antes, cuando JLL conseguía un terreno para vender, era casi un cheque en blanco, ¿no? Porque hacíamos subasta y había competencia por ellos. Hoy es lo más difícil. Hoy hay mucha gente buscando aportar. ¿Por qué? Porque se han tenido que retraer a sus sectores, ¿no? Entonces, sí hay una profesionalización. Y una cosa de esto de los mercados fundamentales, por ejemplo, hay mucha inversión buscando ir a Estados Unidos, ¿no? Ya lo estamos viendo con lo que comentábamos de Austin y esas cosas. Hay un poquito de factor de Me Too. O sea, si hoy preguntas a inversionistas, todo el mundo está viendo plataformas, viendo cómo invertir en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un mercado más grande, es un mercado más fundamental, es un mercado más profundo y además entonces estás peleado te sales un poco de las incertidumbres macroeconómicas de México. Entonces, sí ha habido lo que en Estados Unidos llaman un flight to quality, ¿no? Un flight to quality en cuanto a profesionalización de plataformas, búsqueda de mejor producto y búsquedas de mercados más profundos. Muchas gracias, Héctor. Una tendencia para agregar, hablando un poquito más de los productos, ya más directamente en los productos, una tendencia muy fuerte que estamos viendo en Estados Unidos es un producto que ya lleva varios años agarrando fuerza, pero es el build to rent, que en español es construir para rentar, que son como bien hablaba Héctor a un inicio sobre la demanda que sí ha estado muy fuerte en el sector residencial. Este es un producto que, digamos, de 10 años para atrás no existía, que es construir casas para rentarse, más bien comunidades de casas para rentarse. Haz de cuenta que es un híbrido entre el producto multifamiliar tradicional para renta y fraccionamientos residenciales de casas. ¿Y por qué esta demanda está siendo impulsada por el segmento demográfico más grande en la historia, que son los millennials? Y los millennials ahorita, ya sea o porque no pueden comprar casas porque no han ahorrado lo suficiente para pagar los depósitos, o porque precisamente los incrementos que han habido en los últimos años, o porque prefieren un estilo de vida más flexible, prefieren no atarse a un préstamo de 30 años, o simplemente están cambiando los estilos de vida de una manera en que favorece mucho este producto, que es un producto que de 10 años para atrás no se veía, y ahorita hay mucho interés y mucha fuerza y mucho momentum detrás de este producto, que es construir proyectos de casas para rentar. Gracias, Jorge. Poncho, no sé si quieras agregar algo. Sí, justo recapitulando en estas tendencias que estábamos viendo por medios remotos, estamos proyectando que la participación del público en general como inversionista ya en este tipo de plataformas se va a venir incrementando. O sea, el acceso que tiene de manera masiva la población a través de estas plataformas que operan de manera remota a través de celulares, pues este alcance es muy amplio. O sea, aunque tengas a la mitad de la población en México no bancarizada, pues prácticamente el 90% tiene un celular que cuenta con la funcionalidad necesaria para operar este tipo de plataformas y para poder eventualmente invertir en este tipo de inmuebles. Entonces, esta tendencia consideramos que va a seguir creciendo y de manera exponencial. A la vez, los procesos en cuanto a desarrollo de inmuebles, los procesos en cuanto a la administración de inmuebles, el mismo financiamiento de los inmuebles, consideramos que se va a ir automatizando cada vez más como resultado de estas PropTech que se están incrustando en distintos
en distintas etapas de todo el proceso, ¿no? Ya sea, como les decía, o desarrollo de inmuebles o la misma planeación, o el ofrecerlos al público en general, al mercado, el dar seguimiento a financiamiento sobre estos inmuebles, a las garantías sobre estos inmuebles. O sea, estos procesos se van a venir automatizando y haciendo menos costosos también, porque requieren menos personal y menos equipos. Y bueno, esto también es una tendencia que consideramos que es irreversible y pues va simplemente a resultar en procesos mucho más amigables, que generan una mejor experiencia para todos los involucrados, que son más ágiles y bueno, pues que son menos costosos. Y otro tema que bueno, no nada más es exclusivo del sector inmobiliario, es tendencia global, el tema de sustentabilidad. O sea, vemos que ya proyectos inmobiliarios que se vienen desarrollando, pues ya se busca que tengan esta etiqueta también, ¿no? De que es sustentable, ¿no? O cumple con ciertos estándares que bueno, pues hasta para un tema reputacional y un tema de salir a mercado son benéficos, y bueno, pues esto vemos también que es una tendencia irreversible y cada vez con mayor recurrencia pues se va a tener que estar atendiendo. Gracias, Poncho. Y Andrew, y digo, para todo el panel también, para terminar muy brevemente, ¿qué oportunidades vemos hoy en día, ciudades, sectores, recomendaciones de inversión? Tenemos 3-4 minutos. Pues creo que le hemos estado dando la vuelta un poquito al tema, ¿no? De dónde están las oportunidades. Pues como dice Héctor, pues ahora más selectos. O sea, creo que muchos de esos mercados, pues de ciudades medias que empezaron a traer inversión, pues ahora creo que está más fría la inversión en esas ciudades y el enfoque está siendo más en ciudades pues más consolidadas o en mercados más consolidados. La Ciudad de México pues es todo un tema, porque para los que tenemos capital para invertir, pues era un mercado muy importante para hacer un deployment de capital. Y hoy en día, digo, primero con el gobierno actual, pues al principio era difícil conseguir permisos, ahora están mucho más abiertos, pero ahora el mercado cambió, ¿no? Ahora pues es más difícil que te den los números, ¿no? Como dice Héctor, antes sacaban un terreno a ventas y duraba nada, ¿no? Ahora pues todo lo miramos con más detenimiento, las absorciones pues no acaban de estar ahí en Ciudad de México, ¿no? Entonces se ha vuelto más difícil hacer underwritings en la Ciudad de México. Entonces, pues hay oportunidades, como comenté, PropTech, industrial, hoteles turísticos, multifamily, y logística más en la ciudad urbana, y PropTech, ¿no? Es donde nosotros estamos viendo las oportunidades en mercados, pues, como dice Héctor, principalmente consolidados y maduros, ¿no? Gracias, Andreu. Para terminar, Héctor, no sé si quieras complementar algo, tenemos un minuto. Sí, creo que en esta búsqueda de encontrar las cosas fundamentales tienen que los mercados reaccionar a lo que está buscando los clientes. No se puede seguir estas tendencias de Me Too y de porque el de junto hace, yo voy a hacer lo mismo. Hay que responder a estudios de mercado profundos, a información de mercado, a zonas, a tiempos de maduración de proyectos, porque si no acabas con grandes proyectos vacíos, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje ahorita es la importancia de consolidarte en mercados fundamentales, en mercados fuertes y en productos que respondan a las necesidades de lo que hoy el mercado está arrojando. Ya no se puede hacer un edificio de oficinas con exactamente como se hacía antes. No sé cómo son hoy, a lo mejor son como con ventanas abiertas, a lo mejor es con más áreas comunes, pero el caso es que no es exactamente como era hace 2 años, ¿no? Entonces, las empresas, los grupos de inversión que encuentren esas dinámicas y que más rápido se adapten van a ser los que sean más exitosos. Y agregando algo nada más, porque creo que hemos hablado mucho de las oportunidades y que hay que enfocarse más en el producto, etcétera, pero creo que la estructuración de las inversiones también pues es bien diferente, ¿no? O sea, pues otra vez a los fondos que tenemos capital, va a ser un proyecto muy grande, pues
al final del día nos convenía porque invertías más dinero más rápido, ¿no? Hoy en día eso es muy difícil, ¿no? O sea, también comprar un terreno, pues era más deployment de capital más rápido. Ahora estamos viendo proyectos donde pues buscas asociaciones, o sea, que el dueño de la tierra te aporte el terreno, pues sí, le metes menos capital tú, pero le bajas el riesgo y minimizas el impacto en el tiempo, ¿no? Proyectos más faseados, no tan verticales, que puedas, aunque sea grande, que tenga diferentes fases, ¿no? Entonces la estructuración de los proyectos es fundamental en este entorno también. Cuidar mucho el nivel de palanca, dependiendo del producto, ¿no? Entonces es un tema en el que pues la gente que se dedica a invertir el capital pues tiene que tener mucho más cuidado, ¿no? A la hora de hacer esos underwritings de los proyectos. Precisamente, aquí para terminar, hoy se necesita agregar más valor que simplemente en desarrollar o simplemente en el comprar un edificio. Lo que estamos viendo es, el otro día escuché un término muy interesante que es la hotelificación de los diferentes asset classes, es decir, cómo le podemos agregar más valor a los inquilinos, más valores a los usuarios. Hemos visto, por ejemplo, mucho en los proyectos de condominios, servicios que se acostumbrarían más en proyectos de hoteles, es decir, más servicios, más amenidades, más diferenciadores, a diferencia de simplemente construir y entregar un proyecto de oficinas o un proyecto de residencia. Pues muchas gracias, creo que es todo un tema muy interesante, muchas gracias al panel y bueno, dejo aquí a Memo para que continúen. Muchas gracias. Ya no va a haber preguntas. Muchas gracias a nuestros panelistas. Les agradezco muchísimo que hayan venido y aquí van a estar todavía un rato más para todos aquellos que quieran saber de las oportunidades y las reestructuraciones. Gracias, gracias Andreu, gracias Héctor, gracias a todos ustedes. Gracias Jorge. Van a pasar 2 videos de 3 minutos, por favor, en lo que hablamos a nuestros siguientes panelistas. Pasa. Corren videos, por favor. No sé. Creo que no tiene audio el video de Baker, pero bueno. Sin duda Baker es un despacho de abogados bastante grande, bastante consumado.